Este episodio voy a dedicárselo a Gabriela Moreno Barraza, que es otra de las oyentes que colabora con $1 al mes y de esa forma este podcast puede continuar online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero te encuentres muy bien. Quería agradecerte por el podcast y por este espacio que tú nos das para poder escucharte y asimismo conciliar el sueño de una forma más rápida. Hoy en día cuesta mucho poder uno descansar, poder conciliar después de jornadas largas, jornadas difíciles. Pero bueno, ya llega la noche, llega el momento de escuchar tus historias sin sentido que en realidad se convierten en algo gratificante para poder descansar y dormir tranquilamente. Así que muchas gracias, bendiciones y te saludo desde Colombia. Antes de comenzar, voy a pedirte una colaboración. Si este podcast hoy te hace dormir, quiero que mañana vuelvas a este mismo lugar y te suscribas para poder mantenerlo online. Estoy pidiendo $1 al mes. Escucha bien lo que te estoy diciendo. $1 al mes. Quiero que te suscribas para apoyar, para ayudar a este podcast con $1 al mes. Es menos de lo que vale una taza de café en cualquier parte del mundo. Dejo aquí debajo en la descripción del episodio el link de PayPal para poder suscribirte y que puedas donar con tu tarjeta de crédito $1 al mes, pero necesito que lo hagamos todos. Podríamos mantener este podcast online y subir episodios mucho más seguido. De hecho, $1 es mucho menos de lo que te vas a ahorrar en medicamentos para dormir. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir.
¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás pensando y aguardando al mismo tiempo a que el sueño llegue, porque uno cuando espera algo, cuando aguarda, por ejemplo, que el sueño llegue, se pone a pensar y al fin y al cabo, por más que uno no piense en que el sueño no llega, esos pensamientos terminan por dificultar la llegada del sueño. Uno tiene, como quien dice, esa costumbre de ponerse a pensar cuando está esperando algo, ¿no? Estamos esperando el sueño no llega, entonces nos ponemos a pensar. ¿Por qué nos ponemos a pensar? Bueno, tiene que ver, me parece, con ocupar el tiempo libre que tenemos, ¿no? ¿Qué sé yo? Estamos esperando a alguien en una cafetería, ¿no? Estamos esperando que llegue y no llega, entonces tenemos, como quien dice, un tiempo libre y seguramente en ese tiempo libre nos pondremos a pensar en algo, ¿no? ¿Qué sé yo? En las tareas pendientes, en algún asunto que quizás no hayamos podido resolver o que tengamos pendiente su resolución. Y cuando esperamos al sueño también nos pasa algo similar, ¿no? El sueño es como alguien que está por encontrarse con nosotros en una cafetería y que está llegando tarde. Porque si no ha llegado todavía, si ahora mismo le diste play a este podcast, le diste play a este episodio y el sueño no llega, seguramente estarás pensando en algo. De hecho, seguramente le has dado play a este episodio del podcast justamente a causa del retraso del sueño, ¿no? El sueño es alguien muy impuntual, podemos llegar a decir eso, es alguien que no se toma demasiado en serio los horarios, por lo menos los horarios que nosotros queremos ponerle, por lo menos los horarios en los cuales nosotros intentamos combinar con el sueño, ¿no? Nosotros, quizás el error que cometamos tenga que ver con intentar imponerle un horario al sueño y no dejar que el sueño llegue cuando pueda. Pensamos que el sueño está solamente dedicado a nosotros y no es así. El sueño, cual Santa Claus, tiene que llegar a muchísimas partes del mundo en la misma noche. No necesariamente a la misma hora, pero muchas veces sí ocurre que tiene que llegar a la misma hora a muchas partes del mundo. Tiene que llegar a la misma hora, al mismo tiempo o quizás la misma noche a muchos domicilios, a muchas personas que están intentando dormir. Entonces, claro, ¿cómo podemos pretender nosotros decirle al sueño, bueno, tenés que llegar ahora mismo? Ahora mismo estoy iniciando mi ritual previo, estoy empezando a acomodarme para irme a dormir y esa es la señal que el sueño recibe para tener que llegar. Y quizás tenga que llegar de forma apresurada, porque quizás nosotros no tardamos mucho en prepararnos para ir a dormir. Y el sueño no llega. Bueno, entendamos al sueño. Oh, pobre sueño que tiene que llegar a muchos lugares al mismo tiempo, que esta noche tiene muchas ocupaciones, que esta noche tiene mucha demanda. Bueno, no necesariamente tiene más demanda que la demanda que tiene habitualmente, ¿no? El sueño se ocupa de que todas las personas del mundo
puedan dormirse todos los días. Esto significa que tiene una demanda muy similar todas las noches. Quizás, reitero, al momento de nosotros imponerle un horario al sueño y avisarle un ratito antes, porque no es que nosotros tengamos todo el tiempo del mundo como si nos encontráramos con nuestra pareja y le enviáramos un mensaje, no sé, 2 horas antes, ¿no? ¿Estás libre? ¿Querés que nos encontremos? ¿Vamos a tomar un café? Nos encontramos en 2 horas en el patio de comidas del shopping. Bueno, perfecto. La persona te dirá si sí o si no, y luego, además, tendrá 2 horas para prepararse, 2 horas para finalizar sus asuntos y estar libre en el momento en el cual hayamos pactado la cita. Con el sueño no pasa esto. Al sueño le avisamos 5 o 10 minutos antes que hemos decidido irnos a dormir. El sueño quizás tenga otras ocupaciones y no podrá llegar en el momento en el que nosotros decidimos encontrarnos con él, porque le avisamos 10 minutos antes. No existe tampoco un número de WhatsApp para poder comunicarnos con el sueño y decirle, mira, a las 10 de la noche me voy a dormir, así que mejor que estés acá, porque si no me voy a enojar mucho. No me gusta la impuntualidad, así que mejor que a las 10 de la noche estés acá. No le podemos avisar nada. ¿Cómo podríamos, de alguna forma, tener al sueño con nosotros cuando nosotros lo necesitamos? ¿Cómo podríamos encontrarnos con el sueño en el momento en el cual nosotros queremos encontrarnos? Deberíamos ponernos en el lugar del sueño, darnos cuenta la demanda que tiene y de alguna forma reservarnos un lugar, ¿no? Para que el sueño ya esté prevenido y para que el sueño sepa a qué hora se tiene que encontrar con nosotros, ¿no? De la misma forma que vos le avisás a tu pareja 2 horas antes, si vos te encontrás con tu pareja todos los días a las 10 de la noche, ya tu pareja lo sabe. Entonces intentará acomodar todos sus asuntos para llegar puntualmente a las 10 de la noche a encontrarse contigo. En cambio, si vos le avisás 10 minutos antes, claro, el sueño quizás está en la otra punta del mundo, quizás está con otras ocupaciones y no puede llegar. A lo que me refiero con esta metáfora es que quizás es mejor, dentro de lo posible, para poder conciliar el sueño de una forma más rápida, tener un horario fijo para irse a dormir. Yo sé que es difícil. Yo sé que no es fácil organizarse en principio. Tampoco es fácil ponerse horarios y mucho menos tener un horario específico para irse a dormir. Dependerá muchas veces de nuestras ocupaciones, dependerá muchas veces de terceros, dependerá muchas veces de otras personas, porque si tenemos una familia y demás, no podemos abandonar todo y decir, bueno, me voy a dormir. Uno debe combinar sus horarios con los horarios de las otras personas con las cuales vive. Pero viste que muchas veces te recomiendan, para poder conciliar el sueño de una forma más natural y rápida, intentar obtener la costumbre de irse a dormir siempre a la misma hora. Es lindo pensar que si uno se va a dormir siempre a la misma hora, el sueño podrá llegar puntualmente porque ya sabrá de antemano que tiene que venir
a encontrarse con nosotros a una determinada hora. Y el hecho de hacerlo todos los días, así como si fuera una cita con cualquier otra persona, ayudaría también a que el sueño, en este caso, se organice y sepa, así como cualquier otra persona que va a encontrarse con nosotros, que a las 10 de la noche debe estar libre y venir a encontrarse con nosotros. De esa forma llegará mucho más rápido. Pensemos, al momento de organizarnos y al momento de irnos a dormir, pensemos en esta bella historia que hemos inventado ahora mismo. Pensemos que el sueño es una persona, como cualquier otra, que va a encontrarse con nosotros. Entonces, debemos darle algún tipo de previsión para que pueda llegar a horario, porque es una persona muy ocupada y tiene mucha demanda. Entonces, si nosotros le avisamos 5 minutos antes, lo más seguro es que no pueda llegar a horario o no pueda llegar al horario en el que nosotros queremos que llegue. Y como no tenemos un número al cual comunicarnos y avisarle con anticipación a qué hora queremos que llegue, de hecho, ni siquiera nosotros sabemos a qué hora queremos que llegue, porque si nos vamos a dormir a horarios diferentes todos los días, no es que por la tarde ya sepamos a qué hora nos vamos a dormir y podamos avisarle. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda organizarnos y fijar un horario, en la medida de lo posible, irnos a dormir todos los días a la misma hora. Si pensamos que el sueño es una persona muy ocupada y que no puede dejar todo lo que está haciendo para venir a encontrarse con nosotros, si le avisamos un ratito antes, quizás podamos encontrarnos con el sueño a la hora que nosotros querramos o queremos. Sería algo así como tener un Uber reservado, ¿no? A la misma hora. Pensemos entonces que el sueño es otra persona muy demandada o incluso es un Uber, ¿no? ¿Qué sé yo? Si nosotros necesitamos un Uber ahora mismo y lo pedimos, quizás haya mucha demanda y no haya autos en nuestra zona, o quizás todos los autos que haya estén ocupados. Entonces, será más difícil, si nosotros lo pedimos recién, que el auto venga inmediatamente y llegue a la hora a la que nosotros queremos que llegue. Sin embargo, si nosotros preveemos esta situación, si nosotros nos anticipamos a que quizás en el momento en el cual llamemos al Uber, quizás haya mucha demanda y no encontremos auto disponible, quizás tomemos la decisión de reservar un auto y decirle, vení todos los días a las 10 de la noche. El sistema de reservas funciona de esa forma, ¿no? Bueno, a las 10 de la noche debo tener, dice, ¿no?, el señor Uber, a las 10 de la noche debo tener un auto libre porque esta persona se lo toma siempre a las 10 de la noche. Y esa previsión hace que el auto pueda llegar puntualmente a la hora que lo necesitamos. Pensemos, reitero, que el sueño es un Uber. Y si nosotros le brindamos previsión, lo más probable es que llegue a horario o haya más posibilidades de que llegue a horario antes que, bueno, lo llamemos a cualquier hora, ¿no? Si lo llamamos a cualquier hora y lo llamamos todos los días a un horario distinto, el sueño a veces podrá y a veces no. Es una linda forma de hablar del sueño, ¿no? Y de hablar de las bondades de irse a dormir
todos los días a la misma hora. Pensemos, reitero, que el sueño es un Uber. Y manejémonos con el sueño de la misma forma que nos manejaríamos con un Uber. Teniendo en cuenta que nosotros no nos dormimos esporádicamente, una vez cada tanto. Nosotros dormimos todas las noches. Digo esto como pensando que, bueno, pensemos al sueño como un Uber. Bueno, me dirás vos, yo me tomo un Uber, qué sé yo, una vez por mes, como mucho. Bueno, obviamente, si tomamos un Uber una vez por mes, no tenemos ninguna necesidad de reservarlo. Porque, bueno, no podemos reservar un Uber una vez por mes, y menos aún si no sabemos qué día será ese día del mes en el cual tomaremos un Uber. Será el día que lo necesitemos, será el día que tengamos una fiesta o una reunión y no tengamos transporte. Pero el sueño no, el sueño es algo que necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos encontrarnos con el sueño. Entonces es preferible darle una previsibilidad. Reservar un determinado horario para que el sueño sepa que tiene que llegar a esa hora. Yo sé que es difícil, pero sería una opción más para intentar que el sueño llegue cuando necesitamos que llegue. En fin, voy a enviarle un abrazo muy grande a Juan David de Colombia. Un abrazo que volará hasta Colombia y cruzará por todas esas ciudades y por todos esos lugares que tanto Carlos Vives como Shakira nombran en la canción de la bicicleta, ¿no? Todas esas todos esos lugares que Shakira le quiere mostrar a Piqué y que al final, bueno, no sé si se los pudo mostrar o no se los pudo mostrar, pero bueno, ya Piqué seguramente no los disfrutará, los disfrutará Shakira sola y Carlos Vives, incluso Juan David también, ¿no? Porque él también vive en Colombia, él también es de Colombia. Le mandamos un abrazo muy grande, escuchábamos la voz de Juan David al inicio del episodio, hablando de las bondades de este podcast y hablando de cómo lo ayuda a él, ¿no? Así que, bueno, Juan David querido, muchas gracias por el audio desde aquí. Te enviamos un abrazo pensando en la canción La bicicleta de Carlos Vives y Shakira. Cada vez que yo escucho una canción similar, recuerdo, ¿no? La gente que conozco de determinado país. No sé si hay muchas canciones que hablen, así como habla esa canción, de determinados lugares de un determinado país. Realmente no recuerdo ninguna otra, así que solamente pensaré en mis hermanos colombianos cuando escuche la canción de Shakira y Carlos Vives. Y, no sé, pensaré en las personas hondureñas cuando exista una canción o cuando yo conozca una canción que hable de Honduras, así como una canción que hable sobre Chile, sobre Uruguay. Sobre Brasil me parece que hay, pero no las entiendo tampoco porque no entiendo portugués. ¿Cómo hago para entender una canción que hable sobre Brasil si no entiendo portugués? Uso el traductor de Google, pongo el móvil al lado del parlante, ¿no? Voy en el auto escuchando una bossa nova, ¿no? De Joao Gilberto. Entonces no entiendo nada de lo que dice. Bueno, algo entiendo, sí, porque el portugués tiene muchas similitudes con el español. Pero, bueno, hay palabras que se me pierden, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Pongo el móvil ahí y que la inteligencia artificial me vaya traduciendo la canción en vivo. Sería una porquería, porque al fin y al cabo uno no escucha una canción. O sea, no es el único objetivo de una canción que uno entienda lo que dice la letra, ¿no? De hecho, la letra es un accesorio. Hay músicos que
componen canciones y componen primero la música, y la música es quizás lo más importante, y la letra termina como viniendo después, adaptándose quizás a la música, y muchas veces ni siquiera teniendo sentido, porque muchas veces la letra tiene como contenido frases sueltas que no tienen ninguna relación entre sí. Y hay casos en los cuales, independientemente de que la letra esté conformada de esa forma, la persona que la escucha le encuentra algún tipo de sentido y algún tipo de relación, ¿no? Es lo mágico de la música. Hay otras personas que no, personas más estilo trovadores, que escriben la letra y luego la acompañan con música, ¿no? Con una guitarra. Incluso muchas veces uno puede encontrarse con que determinadas canciones de determinados músicos así estilo trovadores, no necesariamente la música es demasiado importante, ¿no? Muchas veces la música es solo un acompañamiento. Y lo importante allí es la letra. En fin, tenemos de todo, y es por eso que la música es tan linda, ¿no? Y nos hace disfrutar tanto, porque tenemos mucha variedad, cada uno puede encontrar lo que le gusta, y cuando uno encuentra lo que le gusta, bueno, hace uso de aquello que le gusta, ¿no? Habrá personas a las que les guste más una letra profunda, poética, y no necesariamente una gran producción musical detrás. Habrá gente que, por el contrario, le interese más que la música esté mejor producida y la letra no tenga quizás tanto sentido poético. En fin, tenemos de todo, y es por eso que podemos escuchar todo aquello que querramos. Podríamos hablar de la música, ¿no? Contar alguna historia que tuviera que ver con la música, o con un músico, ¿no? Con un músico de esos que tocan en la calle, que uno confunde. No necesariamente aquel músico que toca en la calle vive en la calle, ¿no? Yo una vez iba caminando por una peatonal, ¿no? Viste que las ciudades turísticas suelen tener en el centro de la ciudad, el centro comercial, ¿no? No necesariamente un centro comercial, tenemos que pensarlo como un mall o como un shopping, ¿no? Digo, centro comercial, qué sé yo, son varias manzanas, varias calles en las que hay muchos negocios, ¿no? La mayoría de las veces ese es el centro de la ciudad, donde hay quizás menos casas, menos gente viviendo y más locales comerciales. El centro de la ciudad por el que uno puede llegar a salir a pasear, o cuando uno es turista puede salir a comer y demás. Bueno, en esos centros, la mayoría de las veces hay calles peatonales, ¿no? Hay calles por las que no circulan automóviles y uno puede caminar por el medio de la calle y moverse y tener acceso directo, como quien dice, a los locales comerciales, ¿no? Y allí, en esas calles peatonales, donde circulan más personas, porque como las veredas son anchas, o sea, como no hay veredas directamente, ¿no? Como que en las calles peatonales tenemos el espacio del medio por el cual circularían los automóviles, destinado para que las personas caminen. Entonces, obviamente, hay muchas más personas caminando por una calle peatonal que por una calle común. Porque en una calle común tenemos una acera muy pequeña, o muy pequeña en comparación, ¿no? Con una calle peatonal. Entonces los músicos callejeros
suelen ubicarse allí. Suelen ubicarse en realidad en los lugares en los cuales hay más afluencia de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede llegar a haber más personas que puedan escucharlos. Otro lugar en el que uno puede llegar a ver músicos callejeros es el metro, ¿no? Los músicos callejeros suelen ponerse a tocar en el metro porque es un lugar por el que también circulan muchísimas personas juntas. Y además, bueno, uno no tiene la interferencia de los automóviles y demás. He visto incluso músicos callejeros en los semáforos. No es lo más habitual, pero he visto músicos callejeros en los semáforos. Digo que no es lo más habitual porque, claro, el músico se da cuenta. Dice, bueno, acá tengo todos los de los autos, pero van a estar allí 30 segundos. O incluso lo que dure el semáforo en rojo. Entonces, como voy a ponerme a cantar ahora mismo aquí, si en 30 segundos ni siquiera puedo comenzar una canción, no llego ni a terminarla, y menos aún llego a pasar auto por auto a buscar mi retribución económica, ¿no? Porque las personas que hacen espectáculos callejeros, incluso los músicos callejeros, tocan a la gorra, ¿no? Tocan ahí con un recipiente o con algo, ahí esperando a que la gente les colabore. No tiene un precio ese espectáculo. El tipo está tocando ahí y vos vas y le colaborás. Claro, vos te pones a tocar en un semáforo y los autos arrancan. Yo tenía un amigo que tocaba en los semáforos, ¿no? Y siempre tenía problemas. Porque claro, qué sé yo, las calles peatonales estaban siempre llenas de otros músicos. Entonces, los músicos se iban molestando entre sí con sus cánticos, con sus sonidos, ¿no? Había una persona en la calle peatonal y si enfrente había otra, obviamente no iban a poder desarrollar tranquilos su arte. ¿Por qué? Y porque se iban a molestar y uno, al fin y al cabo, iba a terminar tapando al otro, o si los dos cantaban al mismo volumen o tocaban al mismo volumen, la música se iba a mezclar y las personas no iban a poder apreciar ni una canción ni la otra, ¿no? La ciudad en la que vivía mi amigo no tenía metro, entonces tampoco era una opción ponerse a tocar en el metro. Entonces decidió ir a tocar a los semáforos. Estuvo mucho tiempo haciendo una búsqueda, ¿no? Analizando y recabando datos, intentando encontrar cuál era el semáforo que durase más, para que no le ocurriera esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Los semáforos en rojo duran poco tiempo y uno no tiene, no puede desarrollar una canción en tan poco tiempo. Todo esto, obviamente, todo su trabajo de investigación, su trabajo de campo, su análisis de mercado y demás. Bueno, no era análisis de mercado en realidad, era análisis de condiciones para saber dónde ubicarse. En realidad era más o menos como aquel que está buscando un local para poner una hamburguesería, ¿no? Y dice, bueno, ¿en dónde lo pongo? Empieza a buscar a ver en qué parte de la ciudad se instala. Y en esa parte de la ciudad, bueno, evalúa pros y contras. Y luego también, obviamente, empieza a buscar un lugar vacío, si en esa zona de la ciudad hay un lugar vacío para poder instalarse y demás. Ese trabajo estaba haciendo mi amigo intentando ver cuáles eran los locales, entre comillas, que había libres o cuáles eran los locales que más le convenían. En este caso eran los semáforos, ¿no? ¿Cuáles eran los semáforos que más duraban? Era una ciudad muy grande y eso le jugaba en contra porque había muchos semáforos. Incluso la duración de los semáforos cambia porque las personas encargadas del sector de vialidad de la ciudad van cambiando la frecuencia de los semáforos de acuerdo a las personas que transitan por esa calle, ¿no?
Si es una intersección con otra calle muy transitada, obviamente harán que el semáforo dure más. Si es una calle transitada con otra calle que tiene muy poco tránsito, el semáforo durará menos, porque la intersección y la calle que adyacente, la calle que cruza, quizás si no tiene mucho tráfico, bueno, ¿para qué? Vamos a dejar mucho tiempo el semáforo abierto allí. O sea, dejemos un ratito nada más para que los pocos autos que circulan por esa calle puedan cruzar, para que las pocas personas que vienen en esa dirección también puedan cruzar, y cortemos y dejemos más tiempo en verde el semáforo que tiene más afluencia de automóviles, que tiene más tráfico en realidad. Entonces, bueno, mi amigo tuvo 3 años dando vueltas por la ciudad y haciendo un estudio de campo, ¿no? Anotando cuáles eran las intersecciones de la ciudad que tenían semáforos, cuál era la que le convenía más, teniendo en cuenta, en principio, la cantidad de automóviles que transitaban por esa calle y la duración de ese semáforo. Incluso hay avenidas, hay calles que tienen muchísimos semáforos, casi tienen semáforos en todas sus esquinas. No te digo en todas, pero en varias. Hacer un relevamiento de los semáforos y la duración de los mismos en tu ciudad, dependiendo del tamaño de tu ciudad, se puede tornar más fácil o más difícil. Al final, bueno, 3 años, reitero, estuvo haciendo todo este trabajo porque también lo que tenía era la dificultad de los cambios en la frecuencia de los semáforos. Me explico, o sea, había semáforos que cambiaban su duración. Reitero, teniendo en cuenta la cantidad de automóviles que transitaban. Incluso cambiaban la duración de sus semáforos, de las luces de sus semáforos, teniendo en cuenta el horario, ¿no? A veces de día, como había más tránsito, bueno, los semáforos duraban más. Y de noche, como había muy poco tránsito, los semáforos duraban menos. Entonces, claro, mi amigo venía y hacía un estudio, ¿no? Y venía, se paraba en un semáforo y esperaba. Y tomaba el tiempo que un semáforo tardaba en cortar. Después se iba al próximo, ¿no? Se quedaba allí, tomaba el tiempo, anotaba todos esos datos en una planilla de Excel y luego todos esos datos le servirían para poder evaluar en qué semáforo ponerse a tocar. Él tocaba la guitarra, no sé si lo dije alguna vez. Tocaba la guitarra y cantaba. Incluso tenía una especie de aparato en el cuello, aparato metálico, que le permitía tocar una armónica sin necesidad de sostenerla con las manos. No sé si lo has visto alguna vez, pero bueno, era un músico callejero y necesitaba tener una comodidad para poder dar su espectáculo. Entonces tenía la guitarra colgada, ¿no? Con una correa, y además en el cuello tenía una especie de sostén, vamos a decirle. Tenía como una especie de trípode, qué sé yo. No es un trípode en realidad porque no tiene 3 patas ni mucho menos. Es como una especie de aparato que sirve para sostener la armónica cerca de la boca y es como que va agarrado en el cuello. Es difícil explicar estas cosas así a través de un podcast, pero seguramente lo has visto alguna vez y sabrás de lo que te estoy hablando. Entonces mi amigo era trovador, ¿no? Él tocaba, cantaba, incluso las canciones que él tocaba tenían a veces no solamente la guitarra de fondo, sino que también tenían, bueno, la armónica, ¿no? ¿Qué sé yo? Él era muy parecido a Eric Clapton, ¿no? Usaba anteojos, tenía el pelo no muy largo, pero tampoco muy corto, y tenía barba. Y se asemejaba mucho a Eric Clapton. Las personas pensaban que era Eric Clapton, ¿no? Cuando él terminó
su estudio, allí su estudio de los semáforos, y se pudo poner a cantar, las personas le gritaban, ¿no? Clapton, Clapton. Y obviamente mi amigo, cuyo nombre era Eric, pero de pura casualidad, no les contestaba, ¿no? Él se llamaba Eric, así como Eric Clapton, pero las personas en los semáforos le decían Eric Clapton. Pensaban que era Eric Clapton, pensaban que Eric Clapton ya no vendía discos, pensaban que Eric Clapton estaba medio venido a menos, ¿no? Pensaban que su época de oro ya había pasado y como no vendía discos, incluso como no hacía conciertos, se había puesto a tocar en los semáforos, ¿no? Pensaban que Eric Clapton se había vuelto indigente y que ahora se ponía a tocar en los semáforos. Mi amigo tenía un estilo muy hippie, vamos a decirlo de alguna forma. Se vestía de una forma muy particular y esa forma en la que él se vestía hacía que los demás pensaran que era una persona que estaba viviendo en la calle, ¿no? Que era una persona que era muy pobre. Sin embargo, mi amigo se vestía de esa forma, no porque fuera pobre, no porque no le alcanzara el dinero, si bien tampoco le sobraba. Se vestía de esa forma porque le gustaba. Pero entre la barba, el pelo y la ropa, y su similitud con Eric Clapton, todos pensaban que, bueno, era un Eric Clapton que había terminado en la miseria, ¿no? Que ya no disfrutaba de los réditos de Wonderful Tonight ni de Cocaine, ¿no? Pensaban que Cocaine, al revés, Cocaine le había originado que se gastara toda su money, ¿no? Se había gastado toda la money en cocaine y ahora no le quedaba dinero para nada. Ocurre que muchas veces las personas las personas que andan en automóvil por la calle no están muy informadas, que digamos, ¿no? Porque, bueno, Eric Clapton continúa con su carrera. Pero como quizás no es tan comercial, las personas piensan, ¿no? Mirá, Eric Clapton, con razón, no sé nada de él hace mucho tiempo, ¿no? Las personas comentaban dentro de los automóviles, mirá, es Eric Clapton. No, dice, ¿qué va a hacer Eric Clapton? Sí, es Eric Clapton, mirá los anteojos, mirá el pelo. Es Eric Clapton, debe estar viviendo en la calle, mirá cómo está vestido. No, para mí se gastó toda la plata en cocaine y ahora tiene que salir a cantar a los semáforos. Bueno, esos serán los comentarios de las personas que igualmente, más allá de mi amigo parecerse a Eric Clapton, no le colaboraban en nada. No, qué sé yo. Si yo lo veo a Eric Clapton tocando la guitarra en un semáforo, voy a intentar colaborarle con algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Con algo de dinero para que Eric Clapton vuelva a ser Eric Clapton. Eric Clapton es, qué sé yo, una persona que no puede tocar en un semáforo, ¿no? Porque la canción no llega a apreciarse en lo que un semáforo dura. ¿No? Imagínate, 40 segundos como mucho, ¿no? Un minuto como máximo que tenés el semáforo en rojo. ¿No? Y ahí empieza Eric Clapton. Tuturu, tutun, tuturu, tutun, y te cortó el semáforo y ya te fuiste. Bueno, en el caso de esa canción, bueno, es una canción que uno ya desde la melodía, uno ya sabe qué canción es. Pero otras, uno no puede llegar a desarrollarlas. ¿No? Es por eso que mi amigo, bueno, optó por tomar otro camino. Pero me estoy adelantando en la historia. Yo te estaba contando que mi amigo estaba haciendo el sondeo de los semáforos, ¿no? Y se paraba en un semáforo con la guitarra al hombro, no desenfundada, obviamente, porque él desenfundaba la guitarra para tocarla. No va a andar con la guitarra colgada todo el tiempo. Ese es otro amigo que yo tenía,
que sí, que andaba con la guitarra colgada todo el tiempo, incluso cuando no la tocaba. Esto le influía, ¿no? Él era una persona muy, muy introvertida, era una persona con muy pocos amigos. Y tú me dirás, ¿por qué? Era una persona tímida. No, era una persona que andaba siempre con la guitarra colgada, entonces cada vez que lo invitaban a un lugar, no podía entrar. ¿Por qué? Porque tenía la guitarra colgada y se chocaba con los marcos de las puertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, iba a una discoteca, ¿no? Con sus amigos. Y los amigos empezaban a pasar, y mi amigo cuando quería pasar, ¡pum!, la guitarra le tocaba, ¿no? El marco de la puerta, la parte de la caja le tocaba contra una parte del marco y la otra parte, la parte derecha o izquierda, depende, tocaba contra el mástil, ¿no? Contra la parte del clavijero donde van agarradas las cuerdas. Y a causa de esto, bueno, mi amigo se quedaba fuera de la discoteca. Los amigos entraban, bastante desamorados los amigos, ¿no? Porque ni siquiera se preocupaban porque mi amigo pudiera entrar. Pero al fin y al cabo, la culpa la tenía mi amigo, ¿no? Porque él andaba con la guitarra colgada todo el tiempo y no podía entrar a ningún lugar. Por ejemplo, ha tenido muchas parejas y sus parejas lo invitaban, por ejemplo, ven, amor mío, vamos a tomar un café. Bueno, iba a tomar un café y la señorita pasaba y él quería pasar atrás y ¡pum!, la guitarra se chocaba contra la pared. O contra el marco de la puerta. O contra un tipo, ¿no? Porque muchas veces uno quiere pasar por una puerta y viene un tipo caminando en sentido contrario. Y bueno, las puertas están pensadas, o por lo menos tienen el lugar necesario como para que uno pase de ida y otro pase de vuelta. Depende de la puerta también, ¿no? Pero cuando uno tiene la guitarra colgada, claro, no puede. Cuando uno tiene la guitarra es como que su humanidad se hace más grande hacia los costados. Entonces muchas veces golpeaba a tipos que venían caminando en sentido contrario, o golpeaba a ancianas, ¿no? Una vez golpeó a una anciana con la guitarra y la tiró al piso. Y la anciana empezó a los gritos, dice, joven, ¿qué hace? ¿Qué sé yo? Entonces vinieron todos a auxiliar a la anciana. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me chocó con la guitarra. Y claro, mi amigo no sabía dónde meterse. Sin embargo, nunca se le ocurrió descolgarse la guitarra, porque claro, si tenés problemas con la guitarra y no podés pasar, descolgate la guitarra. Con otra novia que él estaba saliendo hace muy poco tiempo, también fue a tomar un chocolate con una porción de torta, ¿no? Con un pastel ahí de crema, un pastel cuyo nombre es Selva Negra, ¿no? Un pastel de chocolate ahí con crema y una cereza creo que tenía. No recuerdo si la cereza era parte de esa variedad. Pero en fin, la muchacha en cuestión le dijo, ven, amado mío, vamos a compartir un chocolate con una torta, ¿no? Una chocolatada, leche con cacao y una porción de pastel. Perdón que sea tan específico, pero bueno, estamos hablando a través de un podcast. Necesito que entiendas, ¿no? Más o menos a lo que me refiero. Entonces, ven, amado mío, vamos a compartir un chocolate con torta. Bueno, la muchacha entró y mi amigo, ¡pum!, otra vez. Con la guitarra colgada, le tocaba en los marcos de las puertas. ¿Qué ocurrió? Él se quedó afuera y la muchacha conoció a otro muchacho dentro, con quien compartió el chocolate con la torta, se enamoraron y se casaron. Y todo por culpa de la guitarra que tenía colgada mi amigo. Aún así, con todas esas contrariedades, a mi amigo no se le ocurrió nunca descolgarse la guitarra. Mirá que las personas se lo recomendaban, ¿no? Mi amigo tenía un automóvil muy sucio. ¿Viste los automóviles que están llenos de tierra por la calle?
¿no? Y la gente les escribe cosas en el vidrio o en algún lado porque la tierra propicia, ¿no? Es como un lienzo para que uno pueda expresarse allí. Bueno, la gente le escribía, ¿no? Mensajes, descolgate la guitarra. Y mi amigo no interpretaba esos mensajes. No sé por qué. No se daba cuenta. Yo lo he hablado muchas veces con él. Incluso le he enviado mensajes de WhatsApp justamente con esas 3 palabras. Descolgate la guitarra. Para ver si reaccionaba, ¿no? Porque claro, si yo me le ponía a hablar y a hablarle de las virtudes, de no llevar peso, ¿no? Porque una vez, como no daba mucha bolilla cuando le decíamos directamente que se descolgara la guitarra, porque eso podía llegar a influirle en su futuro, en su vida, empezamos a intentar hablarle de otra forma, como para que él se diera cuenta solo, ¿no? Ya no le hablamos de la guitarra, sino que le hablábamos de las virtudes de no llevar peso sobre los hombros, de las virtudes de ser más delgado, ¿no? Si bien él era flaco, es como que la guitarra lo extendía hacia los costados. Entonces nosotros le hablábamos de las virtudes, ¿no? Le recomendábamos tutoriales de YouTube, ¿no? Las virtudes de ser flaco. Uno cuando es flaco puede pasar por las puertas, le decíamos, ¿no? Sin ningún ánimo de ofender a nadie, ni meternos con la figura ni con el físico de nadie. Le hablábamos a él y le decíamos, mira, las personas que son flacas pueden pasar a través de las puertas, porque el problema de él era ese, no podía pasar a través de las puertas. Y decíamos, ¿no? Mira, las personas que son más flacas, más angostas, pueden pasar por las puertas y tienen una vida más feliz. Eso es lo que le decíamos, ¿no? Sus novias no los abandonan, ¿no? Bueno, medio como que nos arrepentimos cuando dijimos eso porque, claro, no, tampoco era cuestión de meter el dedo en la llaga, ¿no? A él lo había abandonado una novia, no una, sino varias, pero bueno, nos habíamos enterado de una. Lo había abandonado justamente porque él no había pasado a la puerta y se había quedado dentro. Se había quedado fuera, en realidad. La novia se quedó dentro y agarró al primero que se le cruzó. Se dejó seducir, quizás, por otro muchacho y mi amigo ahí mirando desde afuera. Sin embargo, no se descolgaba la guitarra. Yo no sé, nunca estuve con él una noche en su casa, pero calculo que para bañarse se sacaba la guitarra. Calculo que no sé, para dormir se sacaría la guitarra. Tampoco sé cómo hacía él para salir de su casa o para moverse dentro de su casa. Alguna vez alguien me dijo que en su casa no había puertas y que los marcos de las puertas, las aberturas, eran como grandes arcadas, porque era una casa muy antigua, que incluso antes había sido otra cosa. No sé si su casa no había sido un museo antes. Entonces, claro, no tenía la distribución normal de las casas comunes, ¿no? E incluso no tenía el tamaño normal de las puertas. Tenía como puertas mucho más grandes y eso ayudaba a que él pudiera moverse libremente. Incluso la puerta de salida era una puerta doble. Entonces, claro, él no tenía problema con pasar con la guitarra y volver con la guitarra a su domicilio. Cuando él quería hacer lo mismo con la guitarra, pero en otros lugares que no estaban preparados para semejante anchura, él no podía y todo eso le traía, reitero, se quedaba fuera de las discotecas, le traía problemas. Las novias lo dejaban. Yo nunca me puse a pensar, incluso si mi amigo podía hacer el amor con la guitarra puesta, ¿no? Digo, bueno, qué sé yo, si no duerme con la guitarra puesta o si no se baña con la guitarra puesta, intuyo que tampoco hará el amor con la guitarra puesta, pero bueno, quién sabe. Era una persona muy desdichada, pero muy caprichosa, a su vez. No, yo creo que
La moraleja de esta historia tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con los caprichos que uno tiene. Muchas veces uno se queja y dice, ¡ay, qué vida desdichada la mía! ¿No? Se pone la mano en la frente cual Marta Sánchez, pero canta una canción de Reik, ¿no? Y dice, qué vida la mía. ¿Qué vida la mía? Porque, mirá lo que me pasa. Mis novias me abandonan, se van con otro, mis amigos me dejan fuera de la discoteca. Pero uno quizás termina por enfocarse en un problema que no es el principal, ¿no? Porque en realidad el problema no existiría si vos no fueras tan caprichoso de dejarte la guitarra colgada. Entonces, muchas veces, determinados problemas, determinadas cosas que ocurren en nuestra vida, no tienen que ver con el destino, o no son cosas fortuitas. Son cosas que se desprenden directamente de nuestros caprichos, de nuestra forma de hacer las cosas. Y son consecuencias de esas cosas. Si nosotros nos ponemos en víctimas y hacemos la gran Marta Sánchez y Reik, obviamente que no vamos a poder cambiar nada. Simplemente debemos analizar si determinadas situaciones que nos ocurren son fortuitas realmente o quizás tienen que ver con algún capricho nuestro, con alguna negativa acerca de cambiar algo. De este tipo de caprichos estoy hablando, no de un capricho de decir, bueno, me compro algo, me cumplo este capricho. No, un capricho de no querer cambiar. Incluso, muchas veces obtenemos consejos de nuestro círculo más íntimo y no los escuchamos. Muchas veces hay gente que nos dice, ¿no? Descolgate la guitarra, descolgate la guitarra. Y no escuchamos esos consejos y pensamos que las cosas que nos pasan tienen que ver con el destino o con otra cosa muy lejana que no podemos controlar. Cuando en realidad, muchas veces, las cosas que nos pasan están derivadas de nuestras mismas acciones, son consecuencia de nuestras acciones. Esto significa que si cambiáramos algo, quizás cambiarían las cosas que nos pasan, pero muchas veces nos encaprichamos y muchas veces no queremos cambiar. Porque el árbol no nos deja ver el bosque. Porque pensamos que nuestros problemas no parten de allí, pero bueno. Intentemos escuchar lo que nos aconsejan las personas que pueden llegar a verlo desde afuera. Intentemos leer nuestro auto mugroso en la puerta de nuestro domicilio, intentemos leer los mensajes que nos dejan. ¿No? Si el mensaje es descolgate la guitarra, bueno, no hagamos caso omiso a ese mensaje. Intentemos prestarle atención, porque muchas veces hay gente que lo ve de afuera y lo ve mucho más claro. Nosotros, muchas veces estamos como demasiado metidos en el problema y no lo vemos. No vemos la solución. Y personas que están afuera la ven más clara. Aunque sea, démonos el beneficio de la duda. Aunque sea, probemos. No nos encaprichemos, no nos cerremos. Si alguien nos informa acerca de determinada situación, determinadas acciones nuestras que podrían llegar a estar motivando determinadas cosas que nos pasan, bueno, recibamos esa información con los brazos abiertos y luego pongamos en práctica ese pequeño cambio que quizás tendremos que hacer para que esa situación mejore o cambie. Si uno ve que se descuelga la guitarra y todo sigue igual, bueno,
volvés, si querés, a tu actitud anterior, pero quizás por un capricho de no querer cambiar algo que estás haciendo y de no darle la razón a los demás, muchas veces estás viviendo cosas que no querrías vivir. O te están pasando cosas que vos no querés que te pasen. Solamente por el capricho de seguir con tu visión de las cosas. Incluso también puede haber quizás situaciones en las cuales nadie nos advierta de nada y nosotros solos pensemos, ¿no? Y digamos, bueno, ¿y si esto que me está pasando es consecuencia de esto otro? No, pero no puede ser. Yo estoy haciendo las cosas bien, así que no voy a cambiar. Bueno, eso es un capricho, ¿ves? Eso es dejarte la guitarra colgada y pensar que no tiene nada que ver. Yo te diría que si nadie te recomienda nada, pero vos te das cuenta por sí solo o por sí sola que quizás haya algún tipo de actitud tuya que pueda llegar a estar motivando alguna situación que no te guste, bueno, intentes cambiarla, por lo menos probar. No perdés nada probando. Pero si continúas con tu capricho, quizás te estés perdiendo toda la felicidad que pueda llegar a venir después, ¿no? Porque esas situaciones desagradables desaparecerán. La peor situación es la que nos ocurre cuando nadie nos advierte, pero ni siquiera nosotros detectamos que estamos encaprichados y que no cambiamos nuestra forma de hacer las cosas. En este caso es difícil. Yo creo que un ejercicio que deberíamos hacer todos es detenernos y pensar, bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo cambiara, ¿me pasarían cosas diferentes? Bueno, intentemos, probemos. Quizás resulte. Ahora, ¿qué cosas debo cambiar? Bueno, no, si no lo sabemos, bueno, probemos. Digamos, bueno, vamos a cambiar esto. No, no pasó nada. Bueno, no importa, cambiemos esto otro. Y así todo el tiempo, pero incluso hasta me animaría a decirte que esto no lo hagas solamente cuando lo necesites porque te están pasando cosas que no te gusten, sino que intentes hacerlo todo el tiempo. Ojo, si tenés una vida plena y todo te sale bien, obviamente no hay ninguna necesidad de cambiar, ¿no? Equipo que gana no se toca. Pero no creo que nadie tenga una vida 100% plena y que no le disguste absolutamente nada de lo que le ocurre. Yo creo que es un hábito que tendríamos que tener, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué puedo cambiar? ¿Por qué habría uno de cambiarlo? Bueno, para probar. Mejor aún si lo que queremos cambiar está relacionado o sospechamos o pensamos que puede llegar a estar relacionado con aquella situación que no nos gusta. ¿No? No es que uno diga, bueno, siempre me quedo dormido. Bueno, voy a dejar de tomar té. Y, o sea, no sé si tiene que ver. Sería mejor, bueno, siempre me quedo dormido. Bueno, voy a probar dejando de tomar café por la noche, por ejemplo, porque eso me impide dormirme más rápido, por ejemplo. Es como un pequeño análisis de nuestra vida que estaría bueno hacerlo, ¿no? Continuamente. E ir probando. Yo creo que en algún momento quizás podamos ser un poco más felices. Solo quizás.
Dulces sueños.